Somos creadores de nuestra realidad propia. Creamos nuestra realidad. Y nuestra realidad es el cómo va nuestra vida, nuestras relaciones, nuestro trabajo, el tipo de vida que tenemos, genera evidentemente una realidad. No podemos dejar echar la culpa a los demás por la culpa del gobernante, por la culpa de mis padres, por la culpa de tal cosa. Tengo esta realidad. La buena noticia es que la culpabilidad la tenemos que reemplazar por la responsabilidad. Somos creadores de nuestra propia realidad. ¿En base a qué? En base a nuestra personalidad. ¿Qué quiero decir? ¿Cómo es mi personalidad? Es que estoy creando mi realidad. ¿De qué está hecha la personalidad? La personalidad está hecha de mis pensamientos, de mis sentimientos y mis acciones. Esa calidad de pensamientos evidentemente engendran la calidad de mis emociones y sentimientos. Y esas emociones y sentimientos se vuelcan a la acción. Y esa acción genera justamente el resultado de mi realidad. Es por eso que somos creadores de nuestra realidad propia. La calidad de nuestros pensamientos tiene que ver con los resultados que voy a obtener. Es más, mis pensamientos son la semilla de mi vida. Soy lo que pienso y cómo pienso. Esos pensamientos, cuando me hago consciente de ellos, evidentemente generan un sentimiento. Hagamos de cuenta lo siguiente: si yo pongo a orbitar en un pensamiento pacífico, estoy tranquila, estoy serena, estoy armoniosa, esos pensamientos van a activar una sensación, un sentimiento de bienestar, de plenitud, de tranquilidad. Y esa tranquilidad, esa calma, esa serenidad es que se plasma, es como el aroma que plasma la acción que yo pueda tener, las acciones, en la base a mis decisiones y elecciones. Por eso que decimos que hoy por hoy tenemos que asumir la responsabilidad de mi vida propia, dejar de echar la culpa a los demás y asumir que nosotros somos los creadores de lo que acontece en nuestra vida, de la calidad de nuestras relaciones, de nuestro éxito, de nuestros logros, de nuestra prosperidad, del cómo sucede el qué. Por eso que el gran poder que todo ser humano tiene, y es momento de recuperar ese poder, porque estamos en esa época donde el conocimiento, la información genera nuevas formas, el conocimiento es poder y está al alcance de todos, es que tenemos que retornar a tener ese poder de ser creadores de nuestra realidad propia. Y eso nos hace completamente armoniosos y sobre todo libres. La libertad va de la mano de la plenitud. Cuando yo me libero de mis creencias que me engendran malos resultados y más bien empiezo a construir creencias que me generan excelentes resultados, estoy siendo creador de mi realidad propia. Cuando yo me detecto, por ejemplo, que tengo un sentimiento de animosidad, de mal humor, de estrés, tengo que hacer un alto en el camino, porque si soy creador de mi realidad propia, tengo el poder, si yo lo decido y si me dedico a eso, a cambiar mi estado de ánimo. Tengo esa capacidad. Es decir, el ser creadores de nuestra realidad propia no nos hace víctimas de nuestras emociones. Las emociones engendran en nosotros una especie de esclavitud. Y generalmente decimos, es que yo soy así, no voy a cambiar. Todo lo contrario. La personalidad es aprendida. Y aquello que aprendo, puedo también dejarlo y aprender otro tipo de personalidad. Es como ir haciendo un collage en tu vida de las diferentes personalidades que te gustan, que te agradan, ya sea un personaje de un libro, de una película, un amigo, tu padre, un profesor, quizás esos aspectos que a ti te agradaron y admiraste de esos personajes, los puedes tú integrar en tu vida para que te den buenos resultados. Depende de ti.
es tu elección. Si así tú te lo permites, si así evidentemente tú quieres ser el co-creador de tu vida. Ser creador de nuestra vida, decíamos, nos da una plenitud absoluta en base a esa libertad de liberarme de esos obstáculos, de esos conflictos, de pimponear entre el pasado, hubiera sido mejor, si hubiese hecho esto, hubiera dejado de ser, no sería así, todo lo contrario. Solamente tenemos que enfocarnos en el aquí y ahora, dejar la preocupación, la postergación para el futuro. Tengo que ser creador de mi realidad propia, pero no como un deber o una obligación, sino como una responsabilidad maravillosa que puedo asumir en base a aquello que quiero ver. Ahora bien, ¿cómo me doy cuenta de la realidad que estoy creando? Ve a tu alrededor. ¿Qué tipo de relaciones tienes? ¿Son armoniosas o son desastrosas? ¿Cómo anda tu prosperidad? ¿Cómo anda tu felicidad? ¿Cómo anda tu estado de equilibrio, de balance, de entusiasmo por la vida? ¿O estás en el paradigma del otro lado? Cansado, aburrido, en la crítica, en el juicio, en el lamento. Si estás en ese paradigma, no estás siendo creador de tu realidad propia, sino que tu contorno, los sistemas, las demás personas están generando tu realidad. Ha llegado el momento de que tú seas el creador de tu realidad propia, que tú manejes el timón del barco de tu vida, que tú puedas controlar de una forma administrativamente bien tus emociones, tus sentimientos, cómo dirigir mis acciones, mis elecciones. Si yo me encuentro en un estado de desánimo, tengo la libertad y la capacidad y el poder de cambiar ese estado de desánimo a un estado más bien completamente activo y creativo, siempre y cuando me observe. La herramienta de autoobservación es la clave para ser creadores de la realidad que queremos construir. Si nos damos cuenta de la realidad que estamos teniendo alrededor nuestro y hay ciertos aspectos que no me agrada, pues no esperes más tiempo, cámbialos, no te postergues, no te emites, no te alejes de tus resultados. Séte objetivo, engendra tu poder de capacidad, empodérate. ¿Cuál es tu sentido de propósito? No te postergues. Toma el timón del barco de tu vida y no permitas generar una vida para los demás. Que los demás, por influencia de tu abuelo, de un amigo, de tu esposa, de tu novio, qué sé yo, estés en un lugar en la vida, en un trabajo, en una relación donde no te sientas feliz. Entonces, la primera herramienta es autoobservarme. Lo segundo es darme cuenta hacia dónde me dirijo, de dónde vengo, cómo me encuentro. El tercer punto es amar todo lo que hago. No solamente hacer lo que uno quiere hacer. No, muchas veces tenemos que situarnos en momentos, en situaciones, en circunstancias que nos son a lo mejor desconocidas, que nos molestan, nos incomodan, justamente para dar luz a nuestra mejor versión y ser creadores de nuestra propia realidad, es que tenemos que exponernos a situaciones que nos incomodan, que no son conocidos. Si nunca fuiste a una galería de arte, pues anda ahora. ¿Para qué estás esperando declararte a la chica que te agrada? ¿Para cuándo estás postergándote ser quien realmente quieres ser? Es ahora, como el refrán de siempre, o ahora o nunca. Es momento de que pongas acción y des lugar a tus sueños, a tus objetivos, que te deslumbres tú mismo, que te encuentres en un paradigma donde tú te encuentres bien contigo mismo, porque el estar bien contigo mismo va a generar bienestar con los demás. Es por eso que uno tiene que amar lo que hace. La palabra carisma justamente viene del sánscrito que quiere decir amar lo que uno hace. Si yo no le estoy poniendo ese ingrediente principal a mi vida, estoy definitivamente haciendo las cosas per se. Tengo que ponerle ese ingrediente artístico, ese ingrediente de entusiasmo, dar lo mejor de mí, como si no hubiera mañana. Hay una
Hay un refrán, hay un eslogan en latín que personalmente a mí me encanta, que es carpe diem. Carpe diem quiere decir, haz que cada día cuente. No te postergues, no sigas recordando el pasado. Genera, crea tu realidad propia. ¿Bajo qué consigna? Mi personalidad, la forma de ser, genera realidades propias. Crea la realidad que tú deseas tener y da luz a la vida que tú has nacido para tenerla.